Mucha gente piensa que la guerra de la inteligencia artificial es, bueno, bastante simple, ¿no? Que se trata de ver quién tiene más tarjetas gráficas. Quien acumula más chips de Nvidia, pues ese gana. Pero, ¿y si esa idea estuviera completamente equivocada? Hoy vamos a desmontar ese mito. Y es que, a ver, pensar que todo esto es una simple carrera armamentística por los chips H100 es quedarse muy en la superficie. La realidad, como casi siempre, es muchísimo más compleja. La verdadera batalla se está librando en un terreno que no se ve, a un nivel de ingeniería, bueno, brutalmente profundo. Y la prueba de ello es esta. Amazon está apostando miles y miles de millones a un futuro con cero GPU. Sí, como suena, cero. Estamos hablando del proyecto Rainier, una auténtica bestia, una supercomputadora de 2 gigavatios que funciona sin una sola tarjeta gráfica. Esto no es solo construir algo nuevo, esto es un cambio de paradigma total, un movimiento de placas tectónicas en toda la industria. Así que, para entender bien esta apuesta tan faraónica, vamos a desglosarla. Veremos el mito de las GPUs y luego los 3 pilares de Amazon, su silicio personalizado, su red de cobre y cómo gestionan la energía. Después, la estrategia de negocio que hay detrás de todo y, claro, los desafíos que tienen por delante. Venga, pues vamos al lío. Hasta ahora la idea era fuerza bruta, poner más y más GPUs, una encima de otra, pero la industria se está dando cuenta de que eso ya no funciona. Estamos pasando de esa fuerza bruta a algo más parecido a la precisión de un cirujano, chips diseñados a medida. ¿Y por qué este cambio? Pues muy sencillo, porque tirar de fuerza bruta a la escala a la que estamos llegando ya no sale a cuenta, simplemente no es rentable. A ver, todo el mundo habla de la escasez de chips de Nvidia, ¿verdad? Pero el secreto, lo que no se suele contar, es que el problema no es el silicio en sí, no es que falten obleas. El verdadero cuello de botella, lo que de verdad escasea, es el empaquetado avanzado. En concreto, una tecnología súper compleja de TSMC que se llama CoWoS. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego el primer pilar de la estrategia de Amazon. Dijeron, ¿para qué vamos a hacer cola esperando los chips de Nvidia si podemos fabricar los nuestros? Y eso hicieron, diseñaron su propio silicio, la familia de chips Trainium, precisamente para saltarse ese cuello de botella. Para que se entienda bien, imaginemos una cosa. El chip de IA es como el motor de un Ferrari, pura potencia. La memoria de alta velocidad es el combustible de competición, el de más alto octanaje. Genial. Pero para que el combustible llegue al motor, se necesita un sistema de inyección increíblemente complejo y hecho a medida. Y resulta que solo hay un artesano en el mundo que sabe hacerlo. Pues bien, ese sistema de inyección es el CoWoS. Nvidia depende totalmente de ese artesano. Y claro, ahí se forma el atasco. ¿Qué hizo Amazon? Buscarse la vida, encontrar otra manera de hacerlo. Y en esta tabla se ve la diferencia de una forma clarísima. Fijaos, Nvidia usa el CoWoS L, que es súper complejo y hay muy poco. Amazon con su Trainium 2 tira por el CoWoS R, que es una tecnología mucho más madura y sobre todo mucho más disponible. Pero la cosa no acaba ahí. La arquitectura interna es radicalmente distinta. Una GPU al final está hecha para videojuegos, tiene miles de núcleos pequeñitos para dibujar píxeles. En cambio, Trainium tiene lo que llaman Neuron Cores, núcleos gigantescos diseñados para hacer una única cosa, pero hacerla increíblemente bien. Triturar las matrices matemáticas enormes que son el corazón de una red neuronal. Y ojo que la cosa no para aquí. Ya están preparando el Trainium 3. Hablamos de un proceso de 3 nanómetros, 4,4 veces más potencia de cómputo, una locura. Pero el dato que de verdad impresiona, el que cambia las reglas del juego, es la eficiencia. 5 veces más tokens por cada megavatio. ¡5 veces! ¿Y cómo consiguen esa barbaridad? Pues porque lo han diseñado mano a mano con la gente de Anthropic, una de las grandes empresas de IA. Han cogido los patrones de los modelos Transformer y los han, casi quemado directamente en el silicio. Es la simbiosis perfecta entre hardware y software. Vamos con el segundo pilar. Si hoy entramos en un centro de datos moderno, ¿qué vemos? Fibra óptica. Kilómetros y kilómetros de fibra óptica, que es carísima y consume un montón de energía. Pues bien, en el proyecto Rainier, Amazon ha hecho algo que a muchos les parecerá una locura. Han vuelto al cobre. Y ahora mismo, cualquiera que sepa un poco de redes se estará llevando las manos a la cabeza. ¿Cobre a 800 gigabits por segundo? Imposible. El efecto piel se come la señal a esas velocidades. Y, efectivamente, es así. Tienen toda la razón. El cobre por sí solo no puede con eso. Entonces, ¿cuál es el truco? Aquí viene lo genial. La solución de Amazon no fue inventar un cable de cobre mágico, no. Fue cambiar la forma en que colocan las cosas, la topología. Han diseñado los servidores con una densidad tan bestia que la distancia física entre un chip y el siguiente es mínima. Y al acortar esa distancia, ¡zas!, mitigan la pérdida de señal.
Se ahorran los componentes ópticos, que son carísimos y chupan muchísima energía. Básicamente conectan todo en una malla directa que llaman Neuron Link y el sistema entero actúa como si fuera un único superordenador. Y con esto llegamos al tercer pilar, y la verdad es quizás el más impresionante de todos. Hablamos de la energía y la refrigeración, porque claro, hay que alimentar y enfriar a este monstruo. Para poner las cifras en perspectiva, a ver si lo conseguimos, estamos hablando de 2 gigavatios. 2 gigavatios. Eso es, más o menos, lo que consume una ciudad pequeña o incluso mediana. No es algo que puedas enchufar y ya está, porque revientas la red eléctrica de la zona. El tema de la refrigeración es un ejemplo perfecto de lo que es la ingeniería de verdad, el arte de llegar a un compromiso. De octubre a marzo, cuando hace más frío, tiran de aire, unas paredes de ventiladores gigantes y listo. Consumo de agua, 0. Pero claro, en verano la cosa cambia. Ahí activan la refrigeración por evaporación, que es más eficiente. Aceptan gastar un poco más de electricidad para no agotar los acuíferos de la zona. Es un diseño súper pragmático. Vale, hasta ahora hemos visto la ingeniería, que es alucinante. Pero, ¿y el negocio? ¿Qué estrategia hay detrás para justificar esta inversión multimillonaria? Pues lo que estamos viendo es cómo Amazon está construyendo su propio jardín amurallado. El primer movimiento, y es un movimiento maestro, fue invertir $8.000 millones en Anthropic. Pero, ojo, no les dieron el dinero en un maletín. No, les dieron créditos. Créditos para que usaran su nube, AWS. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Con la inversión, se aseguran un cliente ancla, alguien que va a usar Trainium sí o sí. Al pagar con créditos de cómputo, obligan a ese cliente a optimizar todos sus modelos para el software de Amazon, el Neuron SDK. Y ese SDK al final crea un efecto de lock-in, de encierro. Una vez que has entrenado toda tu IA en el ecosistema de Amazon, salir de ahí es muy, muy difícil y caro. Están levantando su propio imperio para plantarle cara al de Nvidia y su CUDA. Y claro, la recompensa económica es que es brutal. AWS dice que la mejora en precio-rendimiento es del 50%. Pensemos en lo que eso significa. Si entrenar un modelo de los grandes, de los de frontera, cuesta $500 millones, ahorrarte 250 millones no es un capricho, es literalmente la diferencia entre que tu empresa sobreviva o se vaya a la quiebra. Pero bueno, no todo es un camino de rosas. Una apuesta tan gigantesca, como es lógico, tiene riesgos. Hay desafíos y limitaciones muy serias que hay que conocer para tener la foto completa. Básicamente hay 3 obstáculos enormes. El primero, la regulación energética. Su plan de enchufarse directamente a una central nuclear se lo han parado en seco. Segundo, el software. El CUDA de Nvidia lleva 15 años de ventaja. Es el estándar que usa todo el mundo. El Neuron SDK de Amazon tiene mucho que remar. Y tercero, los límites de la propia física. La apuesta por el cobre tiene fecha de caducidad. En la siguiente generación de velocidad a 1,6 terabits no va a servir. Y pasarse a la óptica va a ser carísimo y cambiará todo el cálculo de costes. Lo que nos enseña el proyecto Rainier, en el fondo, es que la inteligencia artificial ya ha entrado en su fase industrial. Ya hemos pasado en la etapa de exploración, esa en la que la flexibilidad de una GPU era lo más importante. Ahora estamos en la fase de despliegue a escala masiva. Y en esta nueva era industrial, lo que importa de verdad son otras cosas: la eficiencia energética y el coste total de todo el sistema. Amazon lo que ha hecho es integrar verticalmente toda la cadena, desde que diseñan el chip hasta que gestionan los gigavatios de energía que consume. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Es esta integración vertical y total el único camino posible para ganar en esta nueva era de la IA industrial?